Muy buenos días. Saludamos a todos quienes nos acompañan en esta sala y también quienes están vía streaming. 160 personas inscritas tenemos a este minuto. Tengo el agrado de la bienvenida a todos quienes están presentes y saludamos especialmente a las autoridades panelistas y directores de Equalis, su secretario de Educación Superior, Víctor Orellana, rector Lucas Palacio, rectora Claudia Peirano, rector Claudio Rojas, presidente de Equalis, don Pedro Pablo Rosso, directores de Equalis, directivos y académicos de instituciones de educación superior que nos acompañan, profesionales del Ministerio de Educación. En primer lugar, damos las gracias a don Lucas Palacio, a la INACAP, por acogernos en su casa central y además colaborarnos en este evento que hemos organizado con la subsecretaría. Este seminario sobre aporte y nudos críticos de la educación superior al desarrollo regional se enmarca en un ciclo de seminarios organizados conjuntamente con la subsecretaría y Equalis en el contexto de la propuesta de agenda modernizadora que impulsa la subsecretaría. Los siguientes seminarios que faltan de este ciclo dicen relación con ciencia y tecnología, cómo aporta el desarrollo país y financiamiento del sistema de educación superior. Según como está establecido en el programa, vamos a dar inicio a este seminario con la presentación central del subsecretario Víctor Orellana. El doctor Orellana es sociólogo, magíster y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha desempeñado como director de la Fundación Nodo 21 e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Sus principales líneas de investigación son la sociología en la educación superior y el vínculo entre educación y estructura social. Subsecretario, lo dejamos con la palabra. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Siempre es un agrado estar en Equalis, que es una iniciativa en la cual tengo un afecto especial, dado que me correspondió iniciar mi carrera como investigador en ese foro, en Equalis. Y también agradezco mucho a INACAP haber facilitado la locación de esta actividad y también excusar el cambio de fecha, ¿no? Que teníamos otra fecha pensada, pero que finalmente, por razones de agenda, ustedes se imaginarán que los últimos días han sido llenos de agenda para el Ministerio de Educación. Entonces quisiera partir por aquello, como bien se señalaba, nosotros tenemos una propuesta de modernización que es una propuesta integral. Estamos prontos a convocar un consejo asesor para la estrategia de educación superior. Esto va a ocurrir dentro de las próximas semanas, que nos va a ayudar a esta mirada de conjunto, que tiene varios pasos. Lo que estamos enfrentando, la discusión que estamos enfrentando en estos días, es una discusión sobre modernización del financiamiento, pero no es el único espacio, ya lo adelantaba el propio ministro Marcel, que se viene una iniciativa también de cambio legal, que también la habíamos conversado acá, ¿no? Yo lo había comentado con ustedes, que no es solo un proyecto de ley que vamos a enviar una segunda iniciativa, ojalá antes del receso parlamentario, vamos a ver ahí que alcancemos, que tiene que ver con materias de naturaleza más académica e institucional, no es un enfoque sistémico. Por lo tanto, siempre disponible a que conversemos materias de financiamiento vinculados con el tema del desarrollo regional, pero quiero rescatar el carácter sistémico y global que tiene el enfoque que estamos impulsando y también la voluntad política del gobierno en avanzar en esta dirección. Se lo digo porque se especuló mucho y probablemente si hace un año yo les dijera que íbamos a presentar un proyecto de ley que iba a terminar con el crédito con aval del Estado y que iba a hablar de reorganización y condonación de la deuda, ustedes me hubiesen dicho que muy bien, quizás fue una promesa, pero no estamos seguros que lo vayan a hacer. Lo hicimos. Y también nos pueden decir que lo que propusimos está lejos de ser una condonación total. Hay un gran debate, nosotros nunca dijimos condonación total, pero que está lejos de lo que la sociedad en algún momento puede haber creído. Es legítimo ese juicio, para nosotros es un avance, pero lo cierto es que esta iniciativa está presentada y va a representar un alivio para las familias. Es decir, este gobierno tiene convicción en avanzar en esta línea y esa convicción se expresó en la presentación de este proyecto, pero se va a seguir expresando. Eso es muy importante, es decir, este proceso va, tenemos convicción en aquel. Así que yo les voy a comentar hoy día, ya hemos hablado de la agenda en general en el seminario anterior, hubo una discusión sumamente interesante
y hoy día vamos a concentrarnos en el problema del desarrollo regional y territorial, ¿no? Que es un tema muy relevante para nosotros. Adelante en la presentación. No sé si yo la controlo. Perfecto. Ya, yo esto lo comenté en el seminario anterior, voy a pasarlo muy rápido, simplemente decir que Chile... ¿Por qué estamos llevando adelante un proceso de modernización integral de la educación superior? Porque Chile necesita cambiar su matriz productiva. Tiene un problema de ralentización del crecimiento económico, tiene su productividad estancada, lo que debilita la capacidad de generación de riqueza, lo que a su vez, junto a la mala distribución de esa riqueza, por eso hicimos esta ley de cumplimiento tributario, para quienes tienen más, aporten más y no incumplan la normativa, lo que no va a significar más de más de 1.2 puntos del Producto Interno Bruto en mayor recaudación, según dicen las proyecciones. Es la mala distribución y la dificultad de generación de riqueza nos genera una conflictividad social latente y riesgos socioambientales, por lo tanto el país tiene que avanzar en esta materia y no le sirve la misma caja de herramientas que le permitió el ciclo de crecimiento anterior. No basta con tener un Banco Central autónomo, que lo tenemos, no basta con tener una economía sana a nivel macroeconómico, que la tenemos. Acá se requieren otras medidas, hay que pensar fuera de esa caja y por eso hay que transformar nuestra estructura productiva. Para eso nuestro gobierno está llevando adelante, no solo nuestro gobierno, el Estado de Chile está llevando adelante varias iniciativas, nosotros vamos a poner acá 3 para relevar y que generan un contexto institucional de esta transformación socioproductiva. Primero, el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que pone énfasis en la política del litio y en la política de hidrógeno verde, pero no es solo eso, que implica modernizar nuestra estructura productiva, generar un mayor desarrollo industrial, que yo creo que se expresa de manera arquetípica en el impulso que ha tenido el el hidrógeno verde en la región de Magallanes, que eso es un desarrollo industrial que requiere avanzar en varias medidas, no solo generar temas de infraestructura, sino, por ejemplo, de las viviendas, donde van a vivir los trabajadores y trabajadoras de esa industria, y luego las necesidades que eso levanta al sector educativo. Voy a hablar de eso más adelante, ¿no? Luego, la estrategia para la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estos son compromisos multilaterales, pero que nos ponen horizontes en tal sentido, y la Política Nacional de CTCI, Plan de Acción, que el año pasado se presentó el informe, donde tenemos que coordinar un ecosistema que muestra buenos índices de productividad en investigación, en conocimiento, pero que es pequeño, fragmentado y centralizado, que ha carecido de orientación estratégica y, lo que más nos importa, ha estado poco vinculado a la ciudadanía y al sector productivo. Es decir, Chile tiene una gran capacidad de producción de artículos científicos, tenemos capacidad de producción de temas de innovación, pero la tenemos poco conectada con el sector productivo. Luego, estos avances macro se expresan territorialmente en las estrategias regionales de desarrollo y estrategias regionales de innovación, que son instrumentos de planificación, parte del proceso de descentralización efectiva que está teniendo nuestro país, que intenta darle más importancia a las regiones. ¿Cuál es el problema? De que estos instrumentos de planificación no se hayan todas actualizadas, su nivel de elaboración es dispar y no siempre se cuenta con un plan de acción para su implementación, monitoreo y revisión. ¿Qué significa esto? Que nuestra planificación del desarrollo a nivel regional es todavía incipiente. ¿Y por qué es importante esto? Porque el ciclo de desarrollo anterior, de crecimiento, aquel que se ha ralentizado, naturalmente ha puesto el énfasis en las 3 regiones de mayor población, Concepción, Santiago, Valparaíso, donde se concentra el desarrollo, y a nivel territorial eso no tiene una expresión, y eso genera una expresión tan nítida, eso genera problemas de productividad, problemas de empleo, ausencia de masa crítica de profesionales y técnicos, y por lo tanto pocas condiciones para poder dar un salto mayor al desarrollo, a la complejización de aquella estructura productiva. Y eso es lo que estamos atacando, por ejemplo, con la política de hidrógeno verde, pero también nos pasa con un sector, por ejemplo, como el turismo, ¿no? Chile tiene un enorme potencial para el desarrollo turístico, pero, por ejemplo, tenemos debilidad en el manejo de la lengua extranjera. Entonces, si no manejamos el inglés, no vamos a poder, por ejemplo, extraer de la región de Atacama, mi región, todo el potencial turístico de sus cielos, donde se ven las estrellas como en ninguna parte del mundo, o de su costa, que tiene, en mi opinión, las mejores playas de Chile, disculpen lo localista, y que generan un potencial turístico enorme que no estamos aprovechando.
Se han hecho avances, por ejemplo, como ocurrió con la ruta del vino, el Colchagua, me imagino conocen esa experiencia, producto de programas que impulsó el gobierno del presidente Lagos y que de hecho salieron, por ejemplo, en ese caso, de fondos de naturaleza concursable, ¿no? Se juntaron los emprendedores de una región, llevaron adelante discusiones y llegaron a la conclusión de que la ruta del vino, y eso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, personal técnico en turismo que maneja inglés, eso naturalmente eleva las posibilidades de desarrollo en esa región. Y en todos estos planos, estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos un desafío. ¿Cuál es ¿Cómo intenta vincularse a esto la agenda de modernización de la educación superior? El conocimiento, como dice el presidente, será el cobre del siglo XXI. ¿Cuál es el instrumento clave que nos va a permitir modernizar nuestra estructura productiva a nivel regional, satisfacer nuestras necesidades a nivel local? Pensamos las masas críticas técnicos y profesionales, el conocimiento especializado. No hay una bala de plata, no hay un tipo, por ejemplo, no se trata solo de las habilidades digitales, que vamos a hablar de eso. Vamos a presentarles un proyecto con un grado de detalle que no ha tenido en otra oportunidad. No se trata solo del manejo del inglés, que también. Y estoy diciendo dos elementos que no tienen que ver con paper, porque cuando uno dice conocimiento no quiere decir solo resultados de investigación científica en revistas indexadas. No se trata solo de eso, se trata de conocimiento. Es decir, sin esos dos elementos pueden haber otros, ¿no? Incluso el desarrollo de lo que se llaman habilidades blandas. Leí por ahí un artículo que señalaba cuál era el secreto que había tenido España en el desarrollo del turismo. Hoy día el turismo es el sector económico de los más determinantes de la economía española y tenía que ver, por ejemplo, con el trato de sus servicios. O sea, se había hecho una encuesta, digamos, como en la parte sur de España, por ejemplo, donde se concentra el turismo de Europa por sus precios, por sus condiciones. Entonces era el trato del servicio lo que generaba una ventaja respecto a otros países. Eso también es conocimiento, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es la educación superior juega un papel fundamental en esto. Necesitamos, como yo decía, capital humano. Podemos discrepar luego del concepto de capital humano para que vean que incluso a nosotros se nos pasa esa frase en nuestras presentaciones, ¿no? Avanzado para industrias emergentes, habilidades como yo mencioné, el turismo, digamos, habilidades para la transformación digital y superación de brechas de género y desigualdades. Pero también no se trata solo del conocimiento expresado en las personas, sino en los ambientes institucionales, es decir, cómo las instituciones de educación superior son verdaderas agencias de desarrollo, dinamizadoras de ecosistemas regionales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y ahí viene la vinculación bidireccional con los territorios, la transferencia tecnológica y de conocimiento. Es decir, cómo logramos que nuestros profesionales, nuestros técnicos tengan un conocimiento para el desarrollo regional y local alineado con lo que requiere la estrategia regional de desarrollo, pero además cómo nuestras instituciones se vinculan de manera bidireccional con estas dinámicas de innovación y funcionan como verdaderas agencias de desarrollo. Esto supone una... Voy a pasar antes voy a devolverme un poco antes de llegar acá a los problemas, porque estamos poniendo los desafíos y después vamos a ir a los problemas y vamos a ver cómo lo estamos tratando de enfrentar, ¿no? Porque lo peor que uno puede hacer con estas cosas es, y esto yo se lo explico también a los parlamentarios, es ponerlo en una ley. Yo puedo hacer una ley mañana que se llame la Ley de Modernización de la Educación Superior y le voy a poner, es deber de las instituciones vincularse al desarrollo productivo del país. ¿Y qué vamos a sacar con eso? Y va a quedar ahí, ¿y qué significa eso? Es palabrería a veces. Entonces, ¿qué supone como desafío esto? Que le instala a la educación superior horizontes y desafíos que son cualitativamente distintos de lo que explicó su crecimiento en los últimos 30 años. ¿Cuál era la necesidad de la educación superior en los últimos 30 años? Entregarle a las familias de Chile que habían salido de la pobreza la posibilidad de estabilizar su situación familiar a partir de un título profesional de sus hijos para garantizar acceso a la clase media. No es lo único que hacíamos, porque tenemos un sistema de educación superior que yo le llamaba mixto e histórico, que es el tradicional que habíamos construido en los siglos XIX y XX, que tenía otras finalidades y que había tenido otros despliegues. Y esas distintas capas de la educación superior fueron formándose, pero lo que explica la expansión de los últimos años es eso. Y hoy día esa expansión ya está más o menos acometida y por un fenómeno demográfico
vamos a tener menos jóvenes en la cohorte de 18-23 años en una década más. Vamos a tener menos. Yo sé que vamos a tener más estudiantes de 30 años y vamos a tener más estudiantes, digo mayores de 30 años y vamos a tener más estudiantes a lo largo de toda la vida. Pero incluso aquel vector de crecimiento no se compara con la expansión que tuvimos en las últimas 2 décadas en matrícula de pregrado. Es decir, el tipo de conocimiento y la vinculación con el desarrollo regional que tienen nuestros profesionales, no ya el hecho de ser primeros profesionales en su familia, y luego la vinculación orgánica de la institución de educación superior con el entramado de desarrollo productivo y socioproductivo local, son objetivos nuevos. Y ahí viene la segunda parte que quiero decir, son objetivos para los cuales nuestro entramado legal, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y nuestro sistema de financiamiento no está totalmente preparado. Y eso es lo que yo quiero conversar con ustedes, porque la verdad tiene que ver con cómo lo hacemos. Y acá aprovecho de hacer un comentario de coyuntura. Hay una discusión en los medios hoy día que tiene que ver con la regulación de aranceles y que tiene que ver con el copago. Yo le digo, supongamos una cosa. Supongamos que se acaba la regulación de aranceles y que las instituciones son libres de cobrar el copago que quieran. Supongamos, ¿no? Entonces, cerremos los ojos un rato, supongamos eso. Con los aranceles de pregrado, infinitos, o sea, como las instituciones quieran. ¿Resolvemos estos problemas? No. No lo resolvemos. Porque ustedes saben, al igual que yo, que la gente ya paga lo que puede y que las familias chilenas no pueden pagar más. Supongamos les pedimos un poquito más. ¿Eso va a hacer la diferencia? No va a hacer la diferencia. Primero por precio, por la parte P del P por Q, y segundo por el Q, porque el Q no va a seguir creciendo al ritmo que creció en las últimas 2 décadas. Entonces no estamos engañando. Mañana le metemos un paquete de indicación al proyecto de ley que se liberan todos los copagos y no vamos a resolver este problema. Y voy a ser más gráfico aún. La política para que los aranceles de pregrado no son la fuente de financiamiento y de una política de Estado proyectable en el tiempo para la complejidad. Eso es así. Vengan de la familia o vengan del Estado. ¿Que tiene que haber regulación? Por supuesto que tiene que haberla. Yo todavía no escucho un argumento contra la regulación. Lo que hay es una discusión respecto de si se puede o no fijar en la regulación el límite de cobro para las personas, que es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Chile requiere avanzar en dar pasos hacia lo que está en nuestro programa de gobierno, que es un compromiso de mayor inversión en ciencia y tecnología a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo lo hacemos para llegar a ese punto? Modernización y reorganización del financiamiento. Nuestro proyecto de ley, como pueden ver en el informe financiero que presentó el Ministerio de Hacienda el día de ayer, nuestro proyecto en régimen, respecto a la hipótesis de no hacer nada, es decir, de quedarnos con el CAE, le ahorra al país 1 punto del PIB en una década. Un poquito más, 3.600 millones de dólares en una década, que tendrían que ir a los bancos. Y gracias a nuestro proyecto van a poder disponibilizarse para otras políticas públicas. Y para eso tiene que haber un debate sobre cuáles. A nosotros nos interesa esto. Y esto significa no solo un mayor financiamiento para el sector, ¿no?, sobre lo cual se tiene que discutir, sino sobre todo qué objetivos tiene futuros. Entonces, adelanto acá, el entramado legal y regulatorio diverso, con múltiples disposiciones regulando distintos aspectos del funcionamiento de la educación superior y del quehacer de sus instituciones. Lo que supone que tenemos que revisar, por ejemplo, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Y lo voy a decir coloquialmente, ¿no? ¿Qué viene después de los 7 años? Porque no hay que ser pitonizo para saber que en algunos años más se nos van a acumular varias instituciones en 7 años. O en 6, digamos. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Vamos a poner 8, 9, 10, 11? ¿Hacia dónde vamos a orientar el sistema? ¿Cuál es su siguiente paso? Los nuevos criterios y estándares son exigentes y va a ser difícil. Acá está el rector del CFT San Agustín, que hace poco que obtuvo los 5 años de acreditación. Y usted sabe muy bien que luego en su próximo ejercicio probablemente o mantenga o crezca. Eso va a ocurrir en otros 5 años. ¿Y qué va a pasar después? Entonces, ¿hacia dónde vamos a conducir nuestra educación superior? Y lo digo a propósito, por ejemplo, del problema de la prospección laboral. Porque les voy a contar una anécdota. Un senador de oposición me pide conversar, me dice subsecretario, no voy a decir qué senador es, un senador de oposición. Me dice, subsecretario, basta de formar abogados. ¿Hasta cuándo le da gratuidad a los que forman abogados? Estamos llenos de abogados, basta. Yo le digo, senador, mire,
vamos a condonar el CAE, usted no quiere que después de condonar el CAE, además, regulemos a las instituciones en las áreas disciplinares que pueden o no obtener financiamiento público. Usted entenderá que eso es difícil. Imagínense yo fuera a su institución, el rector, y le dijera, mire, tiene tantas cuotas para tal carrera y tantas. Imagínense, me imagino su reacción. Yo le expliqué eso al senador amablemente, pero él me dijo el siguiente punto, pero es que entonces, ¿cómo cautelamos si el problema ya no es que la gente tenga un título para ser de clase media, sino son sus conocimientos para los desarrollos productivos que estamos emprendiendo a nivel nacional y regional? Entonces, ¿cómo el país, no digo solo el Estado, el país asegura que haya relación entre el conocimiento que esas personas tienen y las necesidades productivas? Para eso tenemos que tener algún tipo de prospección laboral. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a proponer? La creación de una autoridad nacional de cualificaciones, junto a un marco de cualificaciones que trabaje con la prospección laboral del Ministerio del Trabajo y que hayan orientaciones, ojalá asociadas a la acreditación, para el uso de ese marco de cualificaciones y de esa prospección en los procesos de aseguramiento de la calidad. ¿Es eso suficiente? Discutámoslo. Pero tiene que haber algún mecanismo, porque hoy día la ausencia de ese mecanismo, y voy a pasar a algunas experiencias concretas que tenemos, no significa que no tenemos una solución de continuidad adecuada entre la oferta laboral, o sea, y la selección de las personas y el sector productivo. Y ojo, esto no es solo responsabilidad de las instituciones. Un CFT, tampoco voy a decir quién, me dice, subsecretario, tengo una excelente carrera, técnico en mantenimiento, no sé cuál es la palabra exacta, de paneles solares. No la lleno. Pongo TENS y la lleno. Porque excelente remuneración. El tema de los paneles solares, faltan técnicos. Excelente remuneración. ¿Por qué? Porque tenemos un escaso nivel de información a las personas. Tenemos un sistema que se llama Mi Futuro, que irónicamente ve remuneraciones del pasado. Porque claro, ¿cuántos reparadores de paneles solares que tienen 40, 50 años tenemos? Poco, porque hace 40, 50 años no teníamos paneles solares. Ya, ¿cómo resolvemos eso? Estamos trabajando en un proyecto para ello. Lo que quiero decir es que no tiene que ver solo con las instituciones, pero algo tenemos que responder. Y entre otras cosas, para eso vamos a convocar un comité asesor para la estrategia de la educación superior. Lo que les quiero señalar es que no nos agotemos en la discusión más o menos copago, que hay que darla y se dará en el Parlamento. No tenemos otra alternativa que darla en el Parlamento. Luego, tenemos déficit de orientación y coordinación estratégica del sector, que requiere impulsar los ajustes que doten al sistema de capacidades para continuar adaptándose a este entorno cambiante y potenciar su contribución. ¿Por qué no tenemos orientación estratégica? Porque durante mucho tiempo la definición del país era que no tenían que haber orientación estratégica, que eso le iba a resolver una mano invisible, y no lo resuelve. Quizás lo resuelve en otras áreas de la vida social y económica del país, pero no necesariamente en esta. No quiero entrar en esa discusión de la legitimidad de aquellos mecanismos de coordinación social. Es una discusión que se dará en los foros políticos, en el Parlamento. Solo quiero decir que en el ámbito educativo, al parecer, requerimos una situación mixta, una situación de entendimiento y de diálogo, y necesitamos una orientación. Por eso vamos a convocar un consejo para la estrategia que fije un norte que, en nuestra opinión, ustedes saben que tenemos un borrador que presentarle de documento a esa comisión para iniciar el trabajo, que tiene como objetivo llevar adelante un proceso de transformación más ambicioso para la estructura productiva del país. Y finalmente, la orientación del financiamiento. Miren, nosotros mismos podemos tener críticas a las limitaciones de nuestro proyecto de financiamiento. Yo voy a adelantar una, que no ha salido en el debate público. Es la siguiente: si vamos a hacer un esfuerzo para avanzar en un sistema de créditos transferibles, en que la unidad de avance curricular no va a ser semestres, sino que van a ser créditos, y por lo tanto los créditos se pueden comprimir o extender en el tiempo, ¿por qué financiamos años y semestres? Buena pregunta. En los países, los créditos y las aulas son unidades, llamemos, de análisis y de información para el financiamiento. Nosotros seguimos centrándonos en estudiantes y tiempo, porque tenemos un esquema de subsidio a la demanda. Cuanto más puede avanzar el país hacia el futuro en un sistema de subsidio a la demanda, es un buen debate. El problema es que si salimos de un esquema de subsidio a la demanda y el financiamiento es directo a las instituciones, sea por la vía de los créditos o por otra determinación, el Estado tiene que tener una relación ya no con el estudiante, sino con la institución. ¿Y qué pasa cuando hay un proyecto privado cuyo mayor parte de financiamiento es público? ¿Qué ocurre institucionalmente? Una pregunta también que tenemos que hacernos.
Nuestro proyecto es mucho más humilde, mantiene el esquema del subsidio a la demanda, pero como ustedes van a ver, establece mayor flexibilidad en la finalización de los estudios. Para las personas que están en gratuidad, establece un año adicional para la finalización de sus estudios, y para quienes no estén en gratuidad, el fisco concurrirá con un 50% del arancel, que es lo que esperamos a través de otros proyectos de ley. Esperamos que las titulaciones no duren lo que duran hoy día y esperamos que haya un mayor vínculo con el posgrado. Hoy no hay un impedimento legal para que las personas puedan vincular el pregrado con el posgrado, por ejemplo, ni hay un impedimento legal, sobre todo a partir de la ley, por ejemplo, de cosas que estamos haciendo con la ley Yo Cuido, Yo Estudio, para espaciar en el tiempo el financiamiento que tienen las personas. No tenemos que buscar mecanismos de flexibilidad que nos permitan avanzar en ese sentido y tener instrumentos de financiamiento que no se agoten en el pregrado, porque requerimos heterogenizar el financiamiento de la educación superior. La visión de la agenda, ya creo que hemos planteado en otras veces, los principios me los voy a saltar, los ejes también, y voy a llegar a las iniciativas directamente. Quiero comentarle, para ir finalizando, algunas iniciativas que son para nosotros clave y que nos permiten aprendizaje en este gran proceso que es darle a la educación superior una orientación estratégica distinta. Son iniciativas puntuales y humildes, pero que nos generan algunos aprendizajes para ver hacia dónde tenemos que caminar, porque son iniciativas en general piloto. Primero, una de las más importantes y que toca con directa relación al sector técnico profesional. InnovaTP, lo que queremos es construir una política que incorpore a la educación técnico profesional al ecosistema de innovación y transferencia tecnológica. InnovaTP es una política piloto que está en dos regiones, en la región de Magallanes y en la región de los Lagos, y que está montando distintas gobernanzas y proyectos para ver cómo los desafíos de las estrategias regionales, voy a adelantarme acá, bueno, primero los objetivos, meterlo en el sistema de educación de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo territorial, y que puedan generar impactos positivos mediante proyectos de innovación y transferencia tecnológica, más allá del rol meramente formativo. Por cierto, alinear su oferta formativa, voy a mencionar un poco la experiencia de lo que queremos hacer en la región de Magallanes, pero vincularlo al sector de innovación y transferencia tecnológica, ¿no? Ahí hay algunos de los impactos esperados: acelerar los procesos de difusión, adopción y transferencia tecnológica en foco en pymes, municipio y cooperativa, fortalecer las capacidades humanas a nivel regional para generar proyectos socioproductivos de desarrollo sostenible. Ahí seguramente el equipo técnico que redactó esa frase no era el mismo del capital humano, y por acá nos fuimos por las capacidades, ¿no? Ni las competencias. Involucrar a la educación superior TP con los desafíos de desarrollo sostenible y apoyar procesos de encadenamiento productivo de industrias áreas estratégicas para el país. Para esto, yo soy el primero en reconocerlo, ¿cuánto nos sirven los aranceles de pregrado? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de colaborar con CENSE, con el programa Aprendices, por ejemplo, en el caso de la formación de capacidades. Estamos tratando de trabajar con Cercotec y con CENSE. Estamos trabajando con Corfo para heterogenizar las distintas fuentes de financiamiento a las que accedemos para llevar adelante estos productos. En el caso del proceso formativo, cuando ustedes, y esto ustedes lo hacen, las instituciones lo hacen, el aprendizaje basado en servicios, las metodologías activas y bajo las distintas modalidades conceptuales las cuales se conocen, ¿no? A veces tú puedes tener un proyecto de innovación que tiene determinado financiamiento y luego para la acreditación le puedes decir, mira, yo hago vinculación con el medio o aprendizaje activo, y eso te impacta en docencia y te impacta también en vinculación con el medio. ¿Cómo conversa la dimensión vinculación con el medio de la acreditación con la vinculación con la dimensión de innovación y transferencia tecnológica en el ámbito del sector técnico profesional o de investigación en el área de las universidades? Esos son los desafíos que tenemos y para eso requerimos más financiamiento, y el Estado tiene que tender a inyectar más financiamiento por estas vías que por los aranceles de pregrado, en un proceso incremental, ojalá planificado, de desarrollo del sector, y que heterogenice sus fuentes de financiamiento de tal manera de cautelar también la autonomía de las instituciones, porque lo mencionaba también en el debate público algún rector, cuando uno habla de financiamiento público no es cierto que siempre dependa del gobierno de turno, porque hay distintas carteras, hay distintos instrumentos, hay instrumentos que son concursables, hay instrumentos que se vehiculizan de distinta manera, y por lo tanto el propio Estado puede dar lugar a una diversificación
de las fuentes de financiamiento para la educación superior, toda vez que la educación superior colabora con las tareas del desarrollo, ¿no? Y para eso queremos dotar a los gobiernos regionales de mayores capacidades. Yo sé que hemos caminado lento en esa área, pero estamos trabajando en ello, dado que muchos de estos instrumentos se van a vehiculizar a través de los gobiernos regionales. Ya está pasando, por ejemplo, con la inversión en capital. La inversión en capital, por eso en la última ley de reajuste, en la miscelánea, colocamos la habilitación a los gobiernos regionales para poder apoyar en inversión en capital a los centros de formación técnica del Estado, ¿no? Estamos trabajando en los lagos en la creación de ecosistemas de empresas formadoras en colaboración con CENSE, el programa de aprendices, mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Entonces estamos articulando docencia de alguna institución de educación superior con estos programas de tal manera de satisfacer la articulación de objetivos dentro del programa Pacto, que fue una de las respuestas que dio la región y que la trabajó con el sector productivo, que eran más de 100 desafíos productivos en distintos sectores y nosotros estamos trabajando con eso y tratando de responderlo a través de estos programas. E insisto, es un piloto y tenemos mucho que aprender. Y en Magallanes, por supuesto, nuestro objetivo central es la conexión con la mesa ATP de hidrógeno verde en Magallanes y participación en procesos de reconversión laboral, el upskilling o reskilling con el anglicismo y la formación de formadores y sistemas de práctica entre instituciones de educación superior para responder a esta necesidad que son los 14.000 perfiles profesionales nuevos, me refiero a 14.000 profesionales en distintos perfiles que necesitamos para la industria del hidrógeno verde. Es decir, estamos trabajando con AINCO en este sentido. Como decíamos también, queremos incorporar el sector TP a la política nacional CTCI. Estamos incorporando la innovación y transferencia tecnológica en la Estrategia Nacional TP, lo discutimos en el último consejo, se nos dijo también que esto era muy incipiente, que en realidad había poca relación del sector TP con la innovación y transferencia tecnológica y precisamente eso es lo que queremos lograr, que haya mayor relación y si me permiten expresarlo coloquialmente, necesitamos una innovación a ras de piso, necesitamos una innovación que no se agote en algunas comunas de altos ingresos del país, sino que escurra a las pymes, a los almacenes, a los talleres metalmecánicos, a las barberías, a los sectores productivos que efectivamente dan el empleo y que despiertan el dinamismo de las economías locales. Queremos alinear los objetivos del programa IPCFT 2030, la estrategia de innovación y transferencia tecnológica InnovaTP. Ahí detallamos un poco lo que estamos haciendo en estas áreas. Paso a una segunda iniciativa. Llamémosle a esta primera InnovaTP, cómo estamos aprendiendo a vincular territorio y educación técnico-profesional. Y luego, cómo heterogenizamos la propia formación digamos, de pregrado de carreras profesionales, incorporando certificaciones. Acá tenemos un doble objetivo. Vamos a impulsar un programa de habilidades digitales para la educación superior, que vamos a trabajar con alguna institución. Acá yo agradezco en particular el apoyo de Lucas Palacio. Finalmente conseguimos el apoyo del BID. Esto lo supimos hace algunos días. El BID va a apoyarnos en esta iniciativa con un financiamiento para su diseño. Lo que queremos es, por una parte, incorporar certificación en habilidades digitales para llegar a tener 100.000 desarrolladores y programadores el día de mañana para incentivar la inversión productiva, pero también aprovechar de aprender cómo heterogenizamos nuestros títulos, adelantándonos a la reforma de estructura de títulos y grados que queremos hacer de tal manera de avanzar hacia microcredenciales. Es decir, que tú, por ejemplo, empieces a estudiar, al primero y segundo año ya tengas una certificación en habilidades digitales con independencia de tu título y hacerlo dentro del financiamiento que ya proveemos a través de la política de gratuidad y más adelante del FES. Es decir, que los costos con esta ayuda del BID sean los costos de inducción, en que las instituciones aprenden a incorporar estas certificaciones y luego se incorporan como optativos o prácticas o alguna modalidad en los cursos regulares. Ya algunas instituciones lo hacen, ¿no? Esto no es algo que no exista, pero podemos construir un entramado de política pública para aquello. Estamos trabajando con el programa Talento Digital. Esto ayuda al talento digital que ya lleva 14.000 capacitaciones en esta área y esperamos con la musculatura de la educación superior y del Mineduc inicio de pilotos durante este último trimestre de 2024 y 2025 para que se escale luego y lleguemos a un punto en que ustedes, las instituciones, puedan decir, estudias Derecho con nosotros y cuando estudias Derecho con nosotros ya tienes dentro de Derecho una certificación de habilidades digitales vinculada a tu área. O no, digamos, y estudia diseño con nosotros, ya tiene una certificación y eso significa que cuando las personas se interrumpen estudios y después vuelven, eso no sea necesariamente lo que hoy día consideramos un dropout y que tiene impacto, sabemos, esos indicadores
de rendimiento, ¿no? Que tengamos una solución en ese sentido, lo que no significa que nos dejemos de preocupar por la titulación oportuna, todo lo contrario. Tenemos la política de más mujeres científicas, porque vinculación a las necesidades del país no tiene que ver solo con un tema económico. Teníamos un déficit de mujeres científicas, estamos trabajando también una propuesta para el sector técnico profesional. Hicimos un avance el año pasado en las universidades, en esto lo estamos dialogando con el Comité de Acceso del sector TP, y las universidades pusieron vacantes adicionales, y este es el rendimiento que tuvimos. Seleccionadas mujeres más del 16,8 respecto a la admisión 2023, y este año vamos por más. Quisiéramos aumentar, digamos, mantener la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque más mujeres en el área STEM representa un cambio cultural a la vez que productivo. Es decir, nos permite a incrementar las capacidades de algunas áreas profesionales que hoy día no las podemos seguir aumentando con varones, y además tiene un efecto cultural que termina con esta idea de que los lenguajes del cuidado y la educación son los lenguajes femeninos y los lenguajes de la innovación y la tecnología y la ingeniería son los lenguajes masculinos, ¿no? Que eso es algo que creemos que es propio del Chile del pasado. Y algunas iniciativas concretas que estamos llevando adelante a nivel regional: la reformulación de los fondos de desarrollo regional alineados con esta política, nuestro proyecto de ley que garantizó la birregionalidad a las universidades del Estado cuando se dan algunas condiciones que se daban en la región del Biobío, la nueva gobernanza que queremos para los CFT del Estado, la creación del CFT de Ñuble, la sede Calama de la Universidad de Antofagasta y la regulación de vacantes máximas y planes de crecimiento para las instituciones. Los desafíos, el vínculo con los gobiernos regionales, como mencionaba recién, los aumentos presupuestarios van a ir por ese lado y por lo tanto tenemos que preparar el terreno para heterogeneizar la fuente de financiamiento de la educación superior, la especialización en los desafíos de nivel local y territorial sin perder foco en lo global, porque está bien, nosotros decimos crear una sede de medicina de la Universidad de Valparaíso en San Felipe cambió San Felipe, es verdad, pero la gente de San Felipe también puede irse a San Felipe y no solo va a tener que estudiar cosas para las necesidades productivas de la quinta región, hay que estudiar las dos cosas. Porque la gente se mueve, la gente sale del país también, la gente entra de otros países, y asegurar la pertinencia territorial de la oferta. En suma, quiero finalizar con esto: estamos iniciando un nuevo camino para la educación superior, no lo podemos hacer solos, sabemos que las discusiones, en particular la discusión del final CAE, va a tener un debate parlamentario nutrido, sabemos que es un tema que despierta pugnas ideológicas y políticas, pero pensamos que queremos ponernos en los 50 años del futuro. Un poquito más de copago, un poquito menos, no va a hacer la diferencia. Ahí nosotros tenemos que cautelar por el bienestar de las familias. Las familias chilenas ya han pagado demasiado por los servicios que usan. Ya han pagado demasiado. Tenemos que ir a un esquema en que haya más alivio para las familias. Al mismo tiempo que el futuro de la educación superior no está, incluso aunque los aumentemos, en los aranceles de pregrado, dado que esa fuente de financiamiento ya agotó el crecimiento que experimenta el sector en la última década y tenemos que prepararnos para los desafíos que vienen. ¿Tenemos todo claro? No lo tenemos todo claro, tenemos algunas ideas y tenemos planteamientos que esperamos construir junto al sistema. Estamos prontos a lanzar nuestra Comisión Asesora de Estrategia para la Educación Superior con una participación transversal, con muchas personas que vienen de la oposición y también de otros ámbitos, entre otros de la innovación y la transferencia tecnológica, no solo de la educación superior, que también gente que viene de la educación superior. Hemos recibido las sugerencias de nombre de las instituciones, de distintas personas, de distintos expertos y expertas, y esperamos trabajar en ese sentido. El gobierno no tiene, por supuesto, que jugar un papel absoluto en esto, sí le corresponde conducir, es la tarea de los gobiernos, pero esperamos hacerlo en diálogo con el sistema para inaugurar una nueva etapa de la educación superior. Y con la misma voluntad que yo les dije hace un año que íbamos a presentar este proyecto y lo presentamos, también les digo que vamos a enfrentar los desafíos académicos, vamos a tratar de acortar el tiempo de titulación y graduación real. Chile no puede seguir con 6,3 años promedio de pregrado, eso no tiene sentido, no tiene sentido académico, no tiene sentido presupuestario y no tiene sentido para la salud mental, y vamos a avanzar en esta línea. Así que les refrendo esa voluntad y esperamos diálogos como este que nos permitan hacerlo con consenso junto al sistema, en este sistema tan diverso pero tan importante que tenemos de educación superior. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. A continuación, mientras preparamos el escenario, corresponde iniciar el panel en que participan los rectores Lucas Palacio de INACAP, Claudio Peirano de la Universidad Santo Tomás, Claudio Rojas de la Universidad Católica del Maule. Modera este panel Iván Navarro, past president y miembro del directorio de Aquali. El rector Palacio es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, ex subsecretario y ex ministro del gobierno del presidente Piñera. La rectora Peirano es economista de la Universidad de Chile, magíster en economía de ILADES Georgetown. Entre otros cargos, ha sido vicepresidenta del directorio de la Universidad Alberto Hurtado, consultora de UNICEF, UNESCO y BID, y asesora de los Ministerios de Educación de Chile y de Costa Rica. El rector Rojas es licenciado en Ciencia de la Administración e ingeniero comercial de la Convención de Administración de la Universidad Pontificia Universidad Católica, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, lideró la Universidad Católica del Maule entre los años 2002 y 2007 y ha cumplido diversas funciones en el área de educación superior y como consultor de la ONU e ILPES, entre otras. El doctor Navarro es profesor en Filosofía de la Universidad Católica de Chile, diplomado en Pedagogía y doctor en Filosofía de la Universidad Técnica de Hannover, Alemania, diplomado en Dirección de Proyectos de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente del directorio de la Fundación Educacional NAPA. Ha sido rector de la IP Plascaña y el primer rector de la Universidad Cardenal Silva Enrique. Invitamos a nuestros panelistas y subsecretarios que nos acompañen en el escenario. Iván, adelante. Aló, sí. Ahí sí. Muy bien. Bueno, muy bienvenidos a los panelistas y a los asistentes. Este es un conversatorio y por lo tanto tenemos el tema iniciado con el subsecretario que nos va a acompañar unos 20 minutos más, después por razones de su cargo nos va a dejar. Y yo quisiera entonces ofrecer en esta primera parte la posibilidad de que, primero de los que están presentes aquí, si desean dirigirle al señor subsecretario alguna pregunta específica sobre su exposición, que podamos resolver las dudas antes que él se retire respecto de lo que él nos ha manifestado, que está lleno, ¿cierto?, de desafíos y de novedades que esperamos que tengan un impacto como el que todos esperamos en todo lo que es el desarrollo de la educación superior en todas sus modalidades y en toda su complejidad. Especialmente creo que llama la atención las tres iniciativas con las que él culminó su propuesta, que de alguna manera hablan y explican la naturaleza y el alcance que tiene la agenda de modernización que nos ha participado en el día de hoy. Ofrezco la palabra por si alguien de la sala o los demás panelistas desean hacerlo. Bueno, el subsecretario es extraordinariamente claro en sus exposiciones, ya le conocemos, así que es probable que no sea eso, pero a mí me gustaría, señor subsecretario, plantearle a lo mejor el tiempo para la implementación de estas iniciativas aproximadamente. ¿Qué proyección de tiempo cree usted que tenemos para, por ejemplo, la innovación TP, que esté en pleno funcionamiento? Estamos con planes pilotos, pero ¿qué
plazo de tiempo se calcula que necesitamos para que entren en pleno desarrollo, si es que naturalmente esa planificación de largo plazo. Si es que, ahí sí. Ya. Entonces, hay una pregunta, me dice. Hola. Buenos días a todos. Eloisa Vargas, vicerrectora de vinculación con el medio del IP San Sebastián. Tengo la siguiente pregunta, subsecretario. Este es un tema que salió el año pasado en el lanzamiento de la estrategia InnovaTP, el financiamiento público para los institutos profesionales. En este caso, los FIC, los Fondos de Innovación para la Competitividad, que en la nueva ley de este año de presupuesto salió con otro nombre, no lo recuerdo exactamente, pero con un cambio de nombre, y aparece que una posibilidad hoy día, de acuerdo a cierto artículo, es que también puedan los IP postular a los Fondos de Innovación para la Competitividad, que, como les digo, tiene otro nombre ahora. Primero, saber en qué está eso y para ver si este año existen posibilidades de postulación y cómo lo están viendo desde la mirada de la descentralización. Respecto a los Fondos de Innovación para la Competitividad se financian a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de cada región. Por lo tanto, son distintos montos que tiene cada región. Cada región tiene su propio, como el tema de territorialidad, tiene distintos números de institutos, distinta población, distintas vocaciones productivas. Por lo tanto, ¿qué están viendo también respecto de cómo hacer el análisis de si cada fondo, como lo pide un poco la descentralización y las competencias hoy día de los gobernadores, de poder darle los sellos regionales? Sí. Bueno, parto por lo primero respecto del tiempo. Una de las razones por las cuales nosotros vamos a convocar una comisión asesora para la creación de una estrategia es porque creemos que estos temas no se van a responder en el marco de un gobierno ni del siguiente. Van a requerir mucho tiempo de implementación. Y hasta el día de hoy, la educación superior no ha tenido una especie de plan maestro o carta, digo, a propósito de la educación pública de California, que los investigadores de educación superior saben que es una de las experiencias más interesantes de planificación. Independiente que sean orientaciones, porque no vamos a hacer un documento de naturaleza mandatoria, para eso hay otras instituciones, o sea, hay otras instancias, ¿no? Pero tener una carta de navegación que nos permita, por ejemplo, ver cómo un marco de cualificaciones se vincula con la introducción del sistema de créditos transferibles, cómo, por ejemplo, vinculamos la acreditación de determinada manera con estas tareas, cuánto nos tardamos en adaptar nuestra estructura de título y grado a lo que queremos. Por ejemplo, cuando se tuvo que adaptar España a Bolonia, lo conversaba con el colega de la Cooperación Iberoamericana, con Félix García, y él me decía que en 2 años se habían incorporado a Bolonia, en poco tiempo. Que es difícil, ¿no? Si nosotros hiciéramos un cambio en 2 años, es muy difícil. Luego, en la experiencia cubana, Cuba pasó un modelo 4+1, es decir, un modelo de 4 años de pregrado, y se demoraron 1 década, desde tener la idea hasta tenerla implementada. Yo creo que nosotros no vamos a demorarnos menos. Yo diría que todas estas iniciativas que hoy día estamos iniciando como piloto responden a una transformación que tiene que ser una política de Estado y que va a durar por lo menos, yo diría, en su implementación 1 década y quizás más en algunos casos. Y yo sé que las instituciones piden mayor certidumbre, pero precisamente tener Hay una discusión de fondo en naturaleza conceptual que tiene que ver con la noción de cambio y certidumbre. Pasamos por tiempos de cambio. ¿Qué nos permite tener certidumbres en una época de cambio? Hojas de ruta transversalmente construidas, ¿no? Y lo que les quiero decir es que resolver eso, que es la fuente fundamental de certidumbre, no se va a agotar con un copago. Yo le puedo firmar ahora un copago y no voy a resolver ese problema. O le puedo firmar ahora que la regulación no curse y que tiene que el otro gobierno hacer otra regulación y vamos a jugar a las cambiaditas porque el gobierno anterior tampoco pudo hacer la regulación, este gobierno no puede y va a seguir el otro y vamos a estar 10 o 15 años y nos vamos a parecer como esa broma que hacen de que podemos estar 20 años en esto y no vamos a resolver este problema. Entonces, yo creo que acá se requiere tiempo, planificación, por eso tenemos mucha expectativa de este espacio que vamos a convocar, donde
donde vamos a poner a disposición nuestros borradores y esperamos llevar adelante una agenda de naturaleza consensuada. Y luego respecto al... Sí, efectivamente esto viene hace algunos años, la incorporación de los institutos profesionales, las posibilidades de postular a estos fondos. Ahora, estos fondos con la incorporación del Ministerio de Ciencia en la determinación de su diseño han experimentado transformaciones y yo diría que hoy tenemos algunas dificultades en su expresión concreta y en su ejecución concreta. Y esto tiene que ser abordado y tiene que ser discutido con los gobiernos regionales, porque lo que pasa siempre es que, como son de atribución de la autoridad, no pueden constituir gasto permanente de instituciones públicas. Por ejemplo, el gobierno regional no puede contribuir al gasto permanente a las funciones misionales de una universidad estatal o de un centro de formación técnica estatal, porque si cambia la autoridad y ese financiamiento se acaba, se puede amenazar la continuidad operacional de la institución. ¿Cuáles son los instrumentos que nos permiten tener acuerdos de medio y largo plazo que engarzan las funciones misionales de la educación con las necesidades del desarrollo regional? Si eso implica el desarrollo de nuevos instrumentos, abordémoslo. Para nosotros, al menos, los instrumentos de fondos regionales que tenemos en el gobierno central, estamos adaptándolos a estas nuevas líneas políticas, pero sabemos que aquello no es suficiente. Y por supuesto, las orientaciones son propios del desarrollo regional y ahí lo que nosotros trataríamos de hacer es que se trabajaran en virtud de los objetivos de las estrategias regionales y no de los imperativos inmediatos que pueda tener una región en virtud de las necesidades políticas o incluso inmediatas que puedan haber, ¿no? Sino pensemos en el largo plazo de las regiones y para eso es importante que las instituciones de educación superior participen. Que estas fuentes son escasas, sí, pero se van a ir agrandando en el futuro, como ha ocurrido gracias al royalty, otra política que se consideró imposible en su momento. Yo me acuerdo cuando la gente se reía de la idea de un royalty, así como se reían de la condonación del CAE, pero hoy día son realidades y vamos a avanzar en ese plano porque mejoran la vida de las personas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Buen día, Gustavo Lagos, acá. Una consulta al subsecretario respecto del nuevo mecanismo de financiamiento que propone el Ejecutivo. Al ver el oficio del 8 de octubre del Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se ve un buen diagnóstico de la situación y se proponen las bases y objetivos del nuevo instrumento. Solo para ponerlo en perspectiva, llama la atención que establece ciertos criterios de elegibilidad para instituciones cuyos estudiantes podrían acogerse al beneficio, pero deja de manifiesto, o por lo menos no lo expresa en forma concreta, la posibilidad de que instituciones y PCFT con fines de lucro puedan acogerse a esto. Y la pregunta básicamente no es riesgoso revivir una discusión que podría llevar harto tiempo en detrimento de lo que realmente busca el nuevo instrumento, la nueva política pública. Nosotros pensamos que para la sociedad el estándar hoy día del uso de recursos públicos es en instituciones que no tienen fines de lucro. Nosotros creemos que hay un consenso social de esa realidad y la forma de verificar ese consenso social es que yo le aseguro que ningún candidato de ningún sector mayoritario en el país, quizás en algunas situaciones de borde, plantearía otra cosa en el contexto electoral que viene. Lo que ocurre es lo siguiente, que el subsidio público al crédito con aval del Estado fue un subsidio que se fue acumulando sin la regulación necesaria y sin la conciencia necesaria. El Estado desembolsó 9.000 millones de dólares en CAE. Está bien desembolsar 9.000 millones de dólares en algo, si uno puede crear infraestructura, salud. Si el problema es cuando tú desembolsas 9.000 millones de dólares sin que lo hayas planificado. Entonces, como no lo planificaste, eran recursos públicos de alguna manera no explícita. Una vez que tú reconoces aquello, y eso tiene varias consecuencias, incluso naturaleza contable, como aparecen en el informe financiero del Ministerio de Hacienda, porque contabilizábamos el CAE, poníamos bajo la línea cosas que en estricto rigor debían ir sobre la línea, en el sentido de que era gasto público. Entonces, cuando tú confiesas que lo que hay es un sistema de financiamiento público, cuya recaudación, porque esto también es muy importante y por eso nosotros creemos que este es un sistema que va a funcionar mejor, porque va a tener un sistema de recaudación automática,
a través de la estructura tributaria. Cuando tú haces eso y colocas a tu estructura tributaria a funcionar para asegurar una transferencia, tú tienes que tener un estándar más alto. Y creemos que el tiempo en que se recibían recursos públicos en educación a instituciones que tenían formalmente fines de lucro ya no puede seguir. Y eso significará cierto estrés para las instituciones de formación técnico-profesional en que tendrán que transformarse. Bueno, veremos los plazos. Sentémonos a conversar los plazos. Está el Parlamento, yo lo he dicho muchas veces, el Parlamento no es un buzón. Conversemos los tiempos, por supuesto. Pero yo creo que ninguna fuerza política seria se va a parar delante de este país a decir que tiene que haber un sistema de financiamiento público cuya retribución se hace a través de la estructura tributaria, aunque no sea un crédito, no quiero entrar en esa discusión, y que va a dar a instituciones que formalmente persiguen fines de lucro. Yo creo que esa época ya pasó y no se condice con los desafíos del país actual. Bueno, si no hay más preguntas directas al señor subsecretario, yo quisiera que pasáramos más específicamente... Perdón. Para que te oigan los que están... Sí. Quisiera pasar directamente ya a lo que es el tema de la territorialidad, que es el otro contenido fundamental de este conversatorio. Y al respecto quiero presentar una pregunta de carácter general a los panelistas, para lo cual voy a dar 10 minutos de tiempo para desarrollar una respuesta a eso. ¿Qué le falta a la territorialidad nuestra? Desde el punto de vista político, administrativo, económico, para un mejor desarrollo regional. Todos de alguna manera encontramos que el desarrollo regional sigue siendo todavía más un concepto que una realidad, salvo determinados elementos que han tenido un desarrollo más avanzado. Entonces, centrémonos en los puntos que consideran más críticos para que podamos avanzar más y mejor en el desarrollo de nuestros territorios. Los panelistas, dos de ellos dirigen instituciones que tienen cobertura nacional, INACAP y la Universidad de Santo Tomás, y una universidad que vive en la región, que es el Rector Rojas. Entonces, es importante que podamos hacer una reflexión de carácter general en este sentido, porque muchas veces tenemos percepciones, pero no muchas certezas de cómo va el desarrollo regional en nuestro país y cómo va la relación de las instituciones de educación superior con las expectativas y con las necesidades que tienen los territorios. Entonces, me permito ofrecerle la palabra al rector Rojas para que empecemos. Sí. Está más cerca mío, por eso. ¿Se escucha? Sí. Es una pregunta para la que no venía preparado específicamente, si bien ha sido probablemente la reflexión de casi toda mi vida, por lo menos cuando me dedicaba a investigar y a reflexionar más sistemáticamente sobre este tema. A ver, coincido con que hablamos mucho de desarrollo regional y muchas veces tenemos miradas o concepciones o acepciones que son muy dispersas y muy diversas sobre eso. Al final del día, yo creo que lo que importa es, y el concepto más fundamental es, ¿cuál es la calidad de vida con la cual uno puede tener y puede sostenerse dentro de un territorio? En este caso, las regiones del país, tomando la metropolitana como siendo que es una región, pero fuera de ella, digamos. O tomándola también como otra región. Y la calidad de vida es una síntesis o una amalgama, yo diría, entre 4 dimensiones. O a lo menos, ahí voy a seguir y tengo que reconocer intelectualmente de dónde sigo. Esto es un poco de Sergio Bossier y de Marshall Wolf, que fueron como las personas que desarrollaron mucho esto.
Por un lado, hay una dinámica económica que tiene que ver en las regiones, cuán fuerte es la dinámica económica. Y cuando hablo de cuán fuerte es la dinámica económica, cuán fuerte es la capacidad que está instalada en las regiones para conducir procesos económicos, no solamente para recibirlos. Las dinámicas sociales y culturales que están presentes en ella. Las dinámicas políticas que están presentes dentro de una región. Es decir, a ver, cuando quiero explicar esto, voy a recurrir a un concepto. Yo viví en España harto tiempo. Y Jordi Pujol, cuando era el presidente de la Generalitat Catalana, estableció un eslogan y decía: Cataluña, un país atractivo para vivir. Es decir, catalán que tenía que participar en el gobierno en Madrid, por lo que sea, y se le acababa su puesto en Madrid porque se terminaba el gobierno en el que estaba, porque simplemente decían ya no más, etc. Y volvía a Cataluña feliz de la vida. Porque en Cataluña hay densidad política, porque en Cataluña hay densidad económica, densidad social. Por lo tanto, que no le hace mirar Madrid como algo, como una carencia, porque en realidad Cataluña era tan densa y tan rica, a lo mejor distinta a Madrid. Esa densidad a la que yo estoy tratando de referir, probablemente las regiones chilenas no las vemos de la misma forma de lo que es en la vida en Santiago. La densidad que hay, la densidad de la calidad de vida en términos de oportunidades que da Santiago no es la misma lo que dan las regiones. Y aquí quisiera expresarme de una forma. Cuando hablo de calidad de vida, no me estoy refiriendo al solo concepto de las pocas distancias y el buen aire, que sin duda que importa, sino que también hablo de calidad de vida como oportunidades de opción y destino. Si no, de otra forma no me puedo explicar por qué, a pesar del terrible mal aire, de la terrible congestión y realmente, en ese sentido, mala calidad de vida, en ese sentido que ofrece Santiago, ¿por qué la gente se viene a Santiago? ¿Por qué ¿Es porque la gente es irracional? ¿Es porque es tonta? No. Es porque aquí hay opciones de vida y oportunidades de destino que no encuentra en las regiones. A mí me gustaría poner ese énfasis, es decir, cuando hablamos del desarrollo de las regiones, ¿cómo construimos esa densidad que las haga más atractivas? En forma integral. Hay gente que le encanta ir a Puerto Varas, ya, listo, Puerto Varas es bonito, pero es alguna la gente que se va a Puerto Varas, no es toda la gente que se va a Puerto Varas. Y a pesar del mal aire, la gente con opciones se viene a Santiago. Entonces, yo quisiera relevar eso, es decir, que en realidad cuando hablo de desarrollo regional tiene que ver con este concepto que viene de la física y que me encanta. Cuando se lo explico, cuando he tenido la posibilidad de interlocutar con físicos, es donde mejor siento que me han entendido lo que yo he tratado de transmitir. Tiene que ver con la atractividad. Cuán atractiva es una región para vivir. Entonces, tratar de hacer desarrollo regional es tratar de volver más atractiva esa región. Atractiva porque hay más densidad política, porque la gente que le gusta la política siente que interviene allí y que sus decisiones tienen impacto regional y nacional. Es porque hay flujos económicos intensivos, porque se puede hacer ciencia y desarrollo en forma atractiva, en forma interesante, etc. Es decir, cuando hablo de desarrollo regional, en realidad, si quisiera sintetizarlo, tiene que ver cuán atractiva es una región para vivir. ¿Y cómo? Ok, despedimos al señor secretario con nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Si es así, porque estamos dentro de sus 10 minutos, rector, nos interesaría saber cómo su universidad, que es una universidad regional, ha enfrentado los nudos críticos del desarrollo regional y de las capacidades que la propia universidad tiene para contribuir a que ese desarrollo regional produzca lo que usted terminó señalando, que es que haya una mejor vida en esa región
y que sea una mejor vida también para el país. Dicho sin falsa modestia, tratamos de ser una universidad de calidad, o de alta, y aspiramos a que sea de alta calidad, pero a lo menos de calidad, de buena calidad. Porque sentimos que de esa forma le entregamos opciones a las personas que optan por nosotros, que pueden ser opciones de trabajo, mejoras en términos de su calidad de vida cultural, social. Nosotros recibimos muchos estudiantes, un porcentaje alto, un 70, 75% de estudiantes que son primera generación universitaria. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para nivelarlo, para entregarle, para hacerlo realmente universitables. No sé si eso es muy políticamente correcto decirlo, pero yo creo que es un desafío en el cual estamos todos de alguna manera enfrentados. Y creemos que en general, no en todo, y creemos que lo estamos haciendo relativamente bien. Tenemos facultades tenemos 11 doctorados, de los cuales 9 acreditados, de ellos 5 de ellos están acreditados por 6 años. Es decir, no es simple poder decir en una universidad regional que tengo 5 doctorados acreditados por 6 años. Es un esfuerzo importante, es un esfuerzo. La universidad venía creciendo mucho en términos de estudiantes de pregrado, para los estándares nuestros, y por lo menos bajo mi dirección dijimos, no, ya dejamos de crecer. Formar estudiantes no es lo mismo que hacer refrigeradores. El primer refrigerador es igual que el número 10.000. Formar al primer estudiante, que viene con 850 puntos, no es lo mismo que formar al estudiante que entró con 580. Es decir, ese estudiante requiere muchos esfuerzos, muchos apoyos, y que hacen costosa. Es realmente muy costosa la formación de los estudiantes. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, y creemos que lo estamos haciendo, por eso digo sin falsa modestia, porque obviamente hay cosas que tenemos que desarrollar más y mejor. Tratamos de ser una universidad que haga las cosas bien, de manera de ser un vector, no solamente un objeto de políticas públicas, sino que también un sujeto dinamizador dentro de lo que es la región y para la sociedad que nos circunda y que opta por nosotros. Eso. Okay. Quisiera hacerle una pregunta relativamente similar a la rectora Peirano, de la Universidad Santo Tomás, una universidad que sabemos que tiene presencia nacional. Y por lo tanto, ¿cuáles han sido los nudos críticos con los que ustedes se han enfrentado para realmente desarrollar, contribuir al desarrollo de las regiones en las cuales ustedes están presentes? Muchas gracias, Iván. Yo creo que en un escenario de muchas adversidades y de recursos escasos, ¿no?, como son los que vamos a enfrentar en el futuro, el único camino razonable para nuestro país es colaborar. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión de sistema, de regiones, de país, ver todas nuestras capacidades y ver cómo podemos colaborar, ¿no? El subsecretario decía, bueno, ojalá las universidades nos sumemos. Yo creo que las universidades y los institutos profesionales, los centros de formación técnica, estamos mandatados a sumarnos al desarrollo regional del país, ¿no?, a través de la ley de educación superior. Y creo que hoy día la mayoría de las instituciones tenemos el desarrollo regional como parte de nuestros propósitos institucionales. Por lo tanto, hoy día creo que tenemos una enorme capacidad en el país que está destinada a buscar nuevos mecanismos para contribuir al desarrollo, tanto desde la docencia de pre y posgrado como vinculación con el medio, innovación e investigación. Quisiera referirme a la vinculación con el medio, que en nuestra universidad es un eje muy importante. Nosotros, a través de los programas de vinculación con el medio, tenemos redes de trabajo donde estamos contribuyendo en programas de salud comunitaria, en programas de salud mental, en programas de vigilantes ambientales, apoyo legislativo, apoyo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la mayor parte de las regiones del país, ¿no? Y lo hacemos con una mirada nacional, porque tiene que ver con la docencia vinculada a nuestros programas, que tienen que resguardar una equivalencia nacional, pero luego, en su realización, con mucha pertinencia regional, porque la vinculación con el medio hoy día trabaja de manera directa, bidireccional,
con los socios comunitarios con los cuales nosotros vamos construyendo. Entonces, un mismo programa de salud comunitaria o de apoyo legislativo se despliega de manera distinta en una región del norte que en una región del sur. Los requerimientos, los sueños, las necesidades de cada comunidad son distintas y por lo tanto desde cada institución vamos desplegando lo que la comunidad requiere de manera pertinente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hoy día nosotros estamos llegando a apoyar el bienestar o el desarrollo productivo del orden de 3 veces más beneficiarios que nuestra matrícula, ¿no? Si proyectamos eso a nivel nacional, entre las instituciones de educación superior, probablemente hoy día tenemos la capacidad de afectar positivamente el desarrollo y el bienestar de millones de personas en nuestro país. Entonces, yo creo que un tremendo desafío que tenemos es cómo reconocemos esta tremenda capacidad que estamos desarrollando como sistema de educación superior y cómo somos capaces de trabajar de manera más coordinada, más consistente, en líneas de más largo plazo, de manera de que nuestro trabajo pueda contribuir al desarrollo de las regiones de manera más allá de lo que son hoy día los ciclos de los municipios y de los gobiernos regionales. Entonces, creo que tenemos un tremendo espacio para poder trabajar de manera más colaborativa y con una mirada de largo plazo el trabajo pertinente que todas las instituciones hoy día estamos desarrollando en cada una de las regiones del país. Ok. La realidad, la complejidad regional en nuestro país, todos sabemos, tenemos 16 regiones, tenemos 58 provincias, 56 provincias, perdón, y 346 municipios. Tenemos eso en el plano estrictamente territorial, pero además tenemos una complejidad político-administrativa, por así decirlo. Tenemos los ex-intendentes regionales tradicionales han sido reemplazados por gobernadores profesionales, regionales y por gobernadores provinciales. Tenemos un consejo regional que es el que define las materias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son los recursos que el Estado traspasa a las regiones para la implementación de proyectos propios, entre los cuales muchas veces se encuentra algún apoyo para las universidades en sus programas de investigación, en sus programas de desarrollo tecnológico, en fin, de diverso tipo. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese ámbito? Sí, mira, yo creo que hoy día nosotros estamos pudiendo tener un trabajo muy interesante con los gobiernos regionales a través de proyectos del FNDR o a través de proyectos FIC, por ejemplo. Y creo que cada uno de los proyectos en su mérito, en su espacio, están logrando tener una buena implementación y cumplir los objetivos del proyecto y tener muy buena evaluación por parte de quienes son beneficiados finalmente por estos proyectos. De nuevo, yo creo que los desafíos están como en un segundo nivel, ¿no? Porque hoy día tenemos proyectos muy interesantes que se desarrollan con cantidades importantes de personas. Estamos trabajando en provincias completas, en varias comunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto en la región de Biobío, que durante más de 2 años trabajamos con adultos mayores, muchas personas postradas y sus cuidadores que están en zonas muy lejos de los centros urbanos y entonces tenían un tablet cada uno de ellos y teníamos atención a través del tablet, muchos módulos educativos, contacto virtual y por lo tanto fue posible pilotear un programa de cómo en el futuro Chile puede tener una mejor atención más directa, más amable y menos costosa, más eficiente también, con personas que hoy día les es muy costoso llegar a un centro de salud, ¿no es cierto?, y requieren una conexión permanente. Pero ese proyecto
se implementa y se termina. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa con el aprendizaje de ese proyecto? ¿Qué pasa con la capacidad que tenemos como país de poder hacer una evaluación externa a ese proyecto y tener todos los aprendizajes, entender qué es lo que funcionó bien, qué es lo que funcionó mal, y tenerlo como excelentes pilotos para poder luego seguir escalando y nutriendo los programas de política pública de las próximas generaciones, ¿no? Lo mismo con desarrollo productivo, lo mismo con innovación. Yo creo que hoy día estamos en un nivel en el cual cada proyecto, cada programa puede estar bien diseñado y bien implementado. Creo que las preguntas y los desafíos vienen para ver cómo esta tremenda inversión y todo este esfuerzo que hoy día estamos haciendo las universidades y los centros técnicos con los gobiernos regionales, le podemos dar un valor adicional para la contribución del sector productivo y la política pública. Ok. Quisiera recordarles a los presentes y a los que están asistiendo online a este evento que tienen la posibilidad de hacer preguntas al final al panel. Vamos a recoger las presenciales aquí y también las que se hagan online y las presentaremos a los panelistas en la medida del tiempo que tengamos en el momento. Pero a partir de este momento ya pueden empezar a preparar sus preguntas los que los tengan. Rector, usted es rector de una institución INACAP de larga vida y que tiene una enorme importancia a lo largo de todo el país por la presencia que tiene. Yo quisiera plantearle el tema desde el punto de vista, por así decir, del sector privado. ¿Cómo el sector privado realmente actúa frente al tema de la regionalización, de la territorialidad, pero en cuanto a la presencia de las instituciones educativas y cómo apoya a las instituciones educativas para que puedan desarrollar programas? Esto de la vinculación con el medio, por ejemplo, que es un componente de los sistemas de acreditación. INACAP existió mucho antes de eso, ¿verdad? Y por lo tanto debe tener un arraigo mayor seguramente. Pero cuando se recurre por ejemplo, al aporte de la empresa privada, al desarrollo de programas de investigación, programas de docencia, programas, en fin, de todo tipo en las instituciones de educación superior, habitualmente las regiones saben que las casas matrices no están en las regiones. Generalmente lo que hay en las regiones son representaciones empresariales y por lo tanto eso a veces sirve a las mismas empresas para sacarse la presión de las demandas que pudieran o de los aportes que pudieran hacer al desarrollo de la educación superior, porque no son las que manejan las decisiones globales. ¿Cuál ha sido en ese sentido la experiencia? Yo sé que hay una gran relación de INACAP con el sector empresarial, pero pensando en el tema del desarrollo de la territorialidad y las necesidades que existen en los territorios, en el caso específico de INACAP. Bueno, muchas gracias y muy contento de que se desarrolle este conversatorio, este seminario aquí en INACAP, y aprovecho de ofrecer INACAP para que se genere diálogo, que creo que hace harto falta en Chile. A ver, INACAP es una institución que produce bienes públicos. Nosotros estamos permanentemente en cada rincón de Chile produciendo aquellos bienes públicos que son necesarios para el desarrollo de las regiones, de todo el territorio. Por eso somos la única institución que está en todo Chile, en todas las regiones del país. Y tenemos vinculación con las empresas públicas y privadas, porque son todas importantes para el desarrollo de Chile. Y quizás abordando el tema de la territorialidad y de las regiones, el mayor problema que yo veo es que estamos en un mundo mucho más complejo, crecientemente más complejo y sujeto a cambios. Cambios demográficos, muy progresivos y cada vez más acelerados cambios tecnológicos, cambio climático, cambios en la forma en que accedemos a información. Hoy tenemos una universidad en el bolsillo todo, en materia de información, pero ¿qué hacemos con esa información? Está irrumpiendo la inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a incorporar para que disminuya brechas y no aumente brechas?
Entonces estamos frente a una serie de cambios que complejizan aún más el abordar un sistema, el sistema de educación superior, que de suyo y por el tamaño que tiene está sujeto a mucha inercia. Y además una inercia en la forma en que lo concebimos. Y eso es algo a lo que se refirió, me parece, el subsecretario, que el análisis que se hace de la educación superior hacia el futuro normalmente está anclada en lo que se ha hecho en el pasado. Y la verdad es que frente a un mundo cambiante y en donde vemos que países desarrollados están evolucionando y están cambiando su manera de pensar para poder hacer más pertinentes sus sistemas educativos, entonces nosotros debiéramos ir avanzando hacia allá. Y además eso colisiona o se aumenta con el hecho cierto que las regiones son muy diversas en Chile. El territorio es muy diverso. Y hemos tendido a hacer un análisis demasiado generalista de todos los sistemas que rigen el país. Y también el sistema económico. Es más, el sistema de educación superior muchas veces ha concebido al estudiante como un insumo sistémicamente, lo cual es un gigantesco error porque el estudiante es el objetivo de la educación superior, no es un insumo. Y a ratos a mí me angustia ver que se sigue observando de cómo el estudiante es el objetivo que permite la sostenibilidad de los proyectos educativos. Debería ser al revés. Debiéramos ver al estudiante en lo que es su proceso formativo y en lo que es su trayectoria de vida, su proceso de vida. Y si vamos y reparamos en las diferencias de las regiones, fíjense, y traje algunos datos. El PIB per cápita de las regiones difiere mucho unos de otros. El PIB per cápita de Antofagasta es de más de $52.000 por persona. En tanto que el PIB per cápita de la región de Ñuble es cerca de $9.500. Estamos hablando de 5 veces más. Pero la pobreza multidimensional de Antofagasta es del 13,8 y la pobreza multidimensional de Ñuble es del 12,7. Y si lo llevamos a la educación superior, vemos que en Antofagasta el 33,7% de los estudiantes que terminan la educación media va a estudiar a otra región. En cambio, en la región metropolitana, solo el 3,71%. Si venimos a la región metropolitana, que concentra el 42% de la población del país, pero concentra el 52,5% de los estudiantes de la educación superior. Más allá, si es que observamos que, tal cual decía el rector, que las personas ven que en Santiago hay más posibilidades de desarrollo, hay más oportunidades. Vemos que en Santiago el 35,8% de los mayores de 25 años tiene educación superior completa. Pero nos vamos a otras regiones, Ñuble de nuevo, menos del 20%. Yo estoy poniendo solamente el comparado con Ñuble y Antofagasta, pero si es que, y se los puedo dejar estos antecedentes, nos damos cuenta que las regiones difieren mucho unas de otras. Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Significa que en una región hay más oportunidades que en otra? ¿O significa que no hemos puesto los incentivos suficientes, desde la educación también, para formar con la pertinencia que exige o que faculta un desarrollo propicio de los territorios? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, más allá del sector, de que si es que el objetivo de nuestros estudiantes es que se inserten en el sector privado o en el sector público. Se tienen que insertar en todos. Y para nosotros una medición muy importante es la empleabilidad, y es que el estudiante al menos tenga la posibilidad y tenga la información para saber que si estudia en una carrera en Antofagasta, en Ñuble o donde sea, tiene posibilidades de desarrollo laboral, de trayectorias en esa región, donde están sus raíces, donde está su familia, donde está la gente que quiere beneficiar con su educación. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos una pregunta bastante más compleja de la que nos hemos estado haciendo, porque el problema es mucho más complejo. Pues si no, nos vamos a estar haciendo la pregunta tipo 3. Entonces, no estamos haciendo la pregunta inadecuada. Entonces, frente a una realidad tan sumamente cambiante y que queremos sembrar oportunidades en cada una de las regiones,
la educación superior tiene que hacerse preguntas más complejas, ¿no? De cómo ser más pertinente. Y para eso tiene que relacionarse con todo. Perfecto, rector. Y ahí llegamos al tema de la vinculación con el medio, que lo mencionaba la rectora Peirano. Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Muchos de ustedes ya saben que AEQUALIS ha desarrollado 2 congresos nacionales de educación superior, y en los 2 que ha realizado ha puesto como uno de los 3 temas que tiene el Congreso el de la vinculación con el medio, precisamente pensando en realidades como la que estamos analizando hoy día. Aprovecho de pasar un aviso. Estamos preparando el 3er evento que se va a realizar en el mes de agosto del próximo año, y por lo tanto quienes se interesan en estos temas, que son los mismos de los 2 congresos anteriores, los insto a que vayan preparando sus informes y los presenten a este congreso, que los vamos a recibir con mucho interés. Hasta ahora ha tenido un impacto bastante importante en las regiones e incluso en varios países de otras latitudes. Rector, sobre precisamente esto, lo de la vinculación con el medio. Ustedes tienen muchos centros de formación técnica a lo largo del país e institutos profesionales. Entonces, son como, por así decirlo, tienen una estructura de relaciones muy amplia. ¿Esa estructura de relaciones realmente está siempre disponible? Por una parte. Por otra parte, tenemos en todas las regiones los consejos regionales, que son, como decía al principio, los que deciden sobre los recursos que reciben del Estado para invertirlos en las regiones. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de la factibilidad y las posibilidades de éxito que tiene recurrir a estas instancias para solicitar recursos para proyectos educativos, digamos? A ver, nosotros tenemos la pregunta es muy buena, una vinculación con el medio aguas abajo, digamos, con la educación media, técnico profesional y también científico humanista. Tenemos un relacionamiento con los 900 liceos técnicos profesionales y con muchos científicos humanistas. ¿Y por qué hacemos eso? Es porque concebimos la educación como un continuo a lo largo de la vida. Es decir, la educación para nosotros no comienza, o nuestro modelo educativo, nuestro proyecto no comienza cuando la persona pone un pie en INACAP, ni termina cuando lo deja, sino que nos vinculamos con la educación media y también nos vinculamos con todo el aparato productivo público y privado después, en cada una de las regiones. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un factor fundamental que progresivamente un mayor número de nuestros estudiantes o de personas de la comunidad cercana a nuestra sede que quieren crear su empresa, y nosotros eso es una realidad. El 11% de nuestros estudiantes, cuando se titulan, estoy hablando de 20.000 titulados, estoy hablando entonces de 2.200 personas, deciden crear su propia empresa, independiente de lo que estudió. O sea, puede haber estudiado mecánica, por ejemplo, o electrónica, lo que sea. Y entonces nosotros le estamos entregando herramientas para que pueda crear bien su empresa, que tenga la información, que tenga los accesos, que pueda acceder a ese ecosistema. Y hemos disponibilizado 22, que están en red, 22 espacios de trabajo colaborativo que se llama Crea Empresa en todas nuestras sedes, que son abiertos a la comunidad, para poder favorecer a nuestros estudiantes, docentes y también a la comunidad. Y son abiertos y son gratuitos. Eso también nos permite vincularnos mucho con el gobierno en su manifestación en cada una de las regiones a través de Cercotec. Nosotros operamos 10 centros de Cercotec y quisiéramos seguir operando algunos más, de hecho, de los 62 que hay. Tenemos mucha vinculación con Corfo, y a su pregunta, sí nos interesa vincularnos progresivamente con los gobiernos regionales. Nosotros nos vinculamos con el gobierno central, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Es fundamental el desarrollo, y no solo la literatura, sino que la experiencia empírica así lo dicta, que un modelo de desarrollo que incorpora al sector público, al sector privado y a la academia en espacios de trabajo colaborativo es el camino correcto. Nosotros estamos siguiendo ese camino. Y por último,
nos estamos vinculando cada vez más desde cada una de nuestras sedes con el sector productivo para poder desarrollar desarrollo experimental e investigación aplicada. Eso lo estamos haciendo ya desde hace varios años. Le estamos incorporando métodos científicos porque la educación técnico profesional, y quizás hay un prejuicio respecto de esto, porque no se entiende que la verdad es que la educación técnico profesional hace mucha investigación. Lo que pasa es que es una investigación aplicada, es una investigación productiva, es una investigación que se hace cargo de problemas concretos que se van sucediendo en el aparato productivo y que son cada vez mayores, porque como hay mucho cambio tecnológico, cada vez existen más herramientas y nuevas problemáticas que el aparato productivo tiene que resolver. Muchas gracias, rector. Quisiera hacer una reflexión sobre el tema de los perfiles profesionales, rector, que creo que es un tema cuando se habla de territorialidad y educación superior. Los perfiles profesionales, en la experiencia de su universidad, ¿cómo se vinculan con el medio para ser establecidos como perfiles propios? ¿Cuál es la relación que tiene la universidad con el medio, en este caso específico, para revisar, transformar o generar perfiles profesionales? Bueno, una de las cuestiones que tienen todas las carreras, por lo menos hablo por mi universidad, que yo creo que también muchas otras universidades también lo hacen, no estoy diciendo que sea propio nuestro, pero por lo menos todas las carreras tienen definido por política la revisión de sus perfiles de egreso en diálogo con la industria y con las empresas regionales, digamos, y no solo las regionales, también buscamos que sean también referentes nacionales. Y eso nos va dando una cierta garantía de adecuación o de adecuabilidad de la formación que estamos entregando en términos de que se vaya actualizando, que sea pertinente, que sea, bien digo, en consonancia y en concordancia con los requerimientos del medio. Yo diría que ese es en términos de los perfiles profesionales, diría yo que esa es la mejor instancia de comunicación que nosotros tenemos desarrollado como universidad. ¿Ah? Y le presento la misma pregunta, rectora, en la experiencia de ustedes. ¿Cómo ocurre el fenómeno? Bueno, yo creo que el fenómeno uno lo ve en las tres funciones misionales, ¿no? En la docencia, que es lo que te preguntaba inicialmente, nosotros pensamos que los estudiantes tienen que estar preparados para trabajar a nivel global, ¿no? Pero con pertinencia a la localidad donde te corresponde desempeñarte. Entonces es muy importante que tú tengas un conocimiento transversal de primer nivel, de acuerdo a lo que las disciplinas hoy día exigen, pero que conozcas cómo aplicarla a la localidad, a la región, a la comuna en la cual tú estás trabajando. Porque conforme tengas un aprendizaje práctico, vinculado, conectado con los requerimientos de un territorio, ese aprendizaje luego va a ser importante, ya sea que la persona siga trabajando en la misma región, en la misma comunidad, o que en el futuro esté trabajando en otros lugares. Entonces hay un conocimiento práctico que se aprende en la localidad, en la región donde estás estudiando, y que sirve luego como una competencia general para seguir trabajando, a veces incluso en otros espacios laborales, ¿no? Trabajando con otras disciplinas y en otros lugares. En términos de investigación, por otra parte, en Universidad Santo Tomás, cada uno de los 8 centros de investigación con los que contamos están situados en regiones distintas, están liderados desde equipos académicos que desde regiones conectan y trabajan en red con académicos de regiones distintas, digamos. Entonces, hay un conocimiento que se lidera, que se basa en la realidad de las distintas regiones y que luego se va trabajando en red de acuerdo a las capacidades que tenemos en las distintas disciplinas. Por lo tanto, ya me refería a vinculación con el medio también, ¿no? La capacidad
muy grande que estamos desarrollando, yo creo que todas las instituciones de educación superior hoy día, de poder atender, contribuir, apoyar a las personas de la comunidad, ya con unas escalas que son suficientemente importantes como para que empezáramos a mirar, creo yo, este trabajo ya como con otra dimensión y con otra profundidad. Y quisiera resaltar también que el espíritu de colaboración creo que también hoy día nosotros lo estamos viendo más nítido a nivel de las regiones, ¿no? Desde hace ya varios años en Temuco existe una iniciativa que se llama Universidad, donde las universidades presentes en Temuco trabajan juntas, tienen mucho desarrollo en términos de diálogo por la paz en la región, con el Centro Nansen, pero también tienen otras actividades académicas que son muy interesantes. Hoy día, por ejemplo, están desarrollando asignaturas electivas, ¿no?, que se desarrollan desde la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Temuco, y que están abiertas a todos los estudiantes de la ciudad, y los estudiantes pueden tomar electivos en las distintas universidades. Tenemos ya más de 1000 estudiantes que han tenido la experiencia de compartir asignaturas que se están dando en otras regiones. Este año se está formando la Corporación Regional de Universidades de Antofagasta. Yo creo que ahí también tenemos un ejemplo muy interesante, una región con alto PIB, con alta presencia del sector productivo y donde todas las universidades presentes en la región se están organizando para poder tener líneas de trabajo colaborativo para los próximos años. Estos mismos ejemplos yo creo que tenemos que seguir apoyando para que ojalá se reproduzcan en todas las regiones y tengamos al ecosistema de educación superior trabajando de manera coordinada con los esfuerzos públicos y privados pertinentes a cada región. Muchas gracias. Yo he tenido una experiencia de mi vida académica en regiones por algunos años. Y la verdad es que de regiones se ve Chile distinto a como se ve desde Santiago. Y eso es un hecho real que repercute en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación en cada una de las regiones del país. De manera que cuando hablamos nosotros de las disparidades que hay entre los territorios y el territorio central, naturalmente que no nos referimos solo a diferencia de los aportes del Estado o de los más o menos aportes del Estado frente a las necesidades de cada una de estas realidades. Pero hay a veces obstáculos objetivos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ya sea por los recursos que reparte el Estado, por la forma en que los reparte o por la forma en que se postula, o por la forma que tienen las instituciones de educación superior de implementar los cuerpos académicos y de investigadores en regiones, que no es lo mismo que hacerlo acá. Yo participé en realidades educativas en donde costaba llevar un profesor de Santiago a la universidad regional o al centro educativo regional y en algunos casos no se lograba. Entonces, el recurso humano es naturalmente, la implementación del recurso humano es una limitación objetiva. A pesar de eso, la impresión que se tiene, por lo menos en los círculos más especializados, es que la ciencia, la tecnología y la innovación avanzan en las regiones. A mí me gustaría que ustedes en un apretado resumen pudieran contarnos que la experiencia que ustedes tienen para haber avanzado en los últimos tiempos en esa dirección. La pregunta es muy general porque es general el tema que estamos abordando hoy día. Es más bien casi de información de qué pasa con la territorialidad y su relación o la relación de la educación superior, de las instituciones de educación superior con el proceso de regionalización que lo percibimos de distintas maneras, según donde estemos. Así que me gustaría que enfrentáramos ese tema, rector, ¿qué le parece? Sí, muy bien, de hecho lo estamos viviendo y sufriendo un poco. Yo creo que el gran apalancador, el gran facilitador del por qué muchas universidades
ubicadas en regiones hayamos podido crecer en términos de masa crítica, por lo menos en ciertos ámbitos disciplinarios, no en todos como uno quisiera, ha sido Becas Chile. Yo creo que Becas Chile, y además me tocó participar en su génesis, digamos, y en la forma en que se gestó eso, fue una promesa largamente que era mucha inversión por parte del Estado, y estaban las personas formándose en el extranjero, o formándose dentro de Chile, pero principalmente en el extranjero, hasta que llegó un momento, llamemos a 2017, 2018, 2019, cuando todas estas personas empezaron a retornar. Y en muchas universidades ubicadas en regiones no hemos visto favorecido por ello, porque la posibilidad de absorber toda esta nueva oferta de personas altamente capacitadas, para no hablar de capital humano avanzado. Las universidades que estaban ubicadas en la región metropolitana no dieron abasto. Entonces empezaron a ubicar opciones en universidades como la nuestra y muchas otras ubicadas en regiones. Con esto quiero ilustrar, incluso yo creo que en estos momentos muchos muchachos, muchas personas que ya están retornando con Beca Chile ya no tienen la facilidad que tuvieron en algunos momentos para poder tener colocaciones o un buen nivel de posicionamiento dentro de las universidades. Y ahí se están diseñando nuevos instrumentos como becas postdoc para que las universidades los puedan recibir. Entonces, financiadas por el Estado, estas becas, de manera tal de que las universidades lo puedan recibir 2 o 3 años y con el compromiso de que por lo menos de cada 2 postdoc la universidad se haga cargo de al menos 1 con recursos propios. Yo diría que ese ha sido un gran instrumento que nos ha permitido poder avanzar en investigación, poder avanzar en generación de conocimiento. No sin desajustes, también o con temas de generar algunos ajustes. En universidades, yo reconozco la universidad que me tocó dirigir, y sobre todo en un primer periodo de rectoría, era esencialmente docente, se hacía investigación, pero era minúscula en esos momentos. Entonces, cuando llegan estas grandes masas de investigadores nuevos, que se quieren comer el mundo, que no reconocen autoridad jerárquica en nadie, es decir, porque vienen muy bien formados, se generan choques culturales dentro de las instituciones que no son simples de administrar. Por eso digo que estábamos sufriendo el tema, ¿no? Pero dentro de eso hay que reconocer el beneficio de que en ámbitos, sobre todo en el ámbito de las ciencias biológicas, de las ciencias químicas, en ámbitos de ingeniería, en algunos ámbitos de inteligencia artificial, está llegando mucha gente muy bien capacitada. No así en el ámbito de las ciencias sociales, no porque no hayan llegado. A la gente de ciencias sociales, en sociología, en ciencia política, para qué decir en economía, le cuesta salir de Santiago. Siente que se van a la selva cuando se van fuera de Santiago, y aunque no tengan pega, se quedan en Santiago. Es una cuestión bien especial. O aunque les cuesta encontrar pega, pero de hecho tenemos que tratar de conversar con ellos. Oye, mira la calidad de vida, entendiendo la calidad de vida, mira, aquí está ya 5 minutos de la oficina o de tu despacho. Y aún así hay resistencia. Es todo un tema ese, pero yo creo que es un poco más complejo y da para más largo. Pero eso es lo que yo les podría comentar como experiencia nuestra. Es que yo creo que hay directamente una deuda con las regiones en esto. Y la mejor forma de provocar investigación, ciencia, es invirtiendo, poniendo los incentivos adecuados. Y entonces, de nuevo, tenemos que reconocer las diferencias que tiene el país. Es como que si tuviéramos 16 países distintos. Pero en el fondo ponemos los huevos siempre en la misma canasta metropolitana. Y aquí es donde se ha desarrollado más la educación superior, donde hay mucho más competencia, en donde existen los incentivos muchas veces para que los investigadores se queden acá. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y a lo mejor los gobiernos regionales podrían colaborar con eso. Los gobiernos regionales están con harta plata, porque la ley de modificación, digamos de diversificación administrativa, le entregó muchos recursos, pero no necesariamente las capacidades profesionales para mejorar sus plantas. Entonces tienen muchos recursos de inversión que no los pueden colocar. Yo creo que ahí hay una fuente de recursos importante para que
se invierta en el desarrollo de las capacidades profesionales. Y aquí va a pasar un aviso, porque nosotros por ley, en la educación técnico profesional, también tenemos que invertir en innovación y desarrollo y ciencia. Pero sin embargo no existe una línea presupuestaria para la educación TP. Y es muy importante si la educación TP es fundamental para el desarrollo de Chile. Yo no digo que es la única importante, pero en un ámbito colaborativo como planteabas tú, es fundamental. Y la colaboración ocurre cuando nos sentamos en una mesa e identificamos objetivos comunes. Y aquí tenemos objetivos comunes, súper comunes. Además, y con esto termino para no extenderme, la problemática de las regiones tiene que ver con la problemática de cohesión social. Así como la frase que dice que todo problema social es económico y todo problema económico es social, es cierto. Y nosotros somos un actor fundamental, nosotros, Sistema de Educación Superior, para poder instalar capacidades en las regiones que promuevan un desarrollo económico y social. Yo creo que el planteamiento suyo es fundamental. Yo creo que debiéramos, y para eso tenemos que tener antecedentes, datos y poder plantear una solución de desarrollo de las regiones. La trampa del ingreso medio, Chile no la va a superar si es que no hace una apuesta en el desarrollo territorial. O sea, seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora no nos va a conducir a resultados distintos. Agregar que es difícil desarrollar investigación, atraer talento, desarrollar las densidades necesarias para que grupos de investigación puedan arraigarse y desarrollar temas. Es distinto en las distintas regiones del país. Es distinto también por disciplina. En el área de la salud, por ejemplo, los especialistas más bien tienden a estar en especialidades médicas con mayor frecuencia, con menos frecuencia en carrera académica, y por lo tanto hay también ciertos desequilibrios en el momento de lograr armar los núcleos, los claustros, los equipos de trabajo, tanto para el desarrollo de la docencia de posgrado como para el desarrollo de la investigación. Pero sin duda vamos por buen camino. O sea, tenemos el tremendo potencial de personas que se han formado gracias a Becas Chile, y tenemos también hoy día la posibilidad de ir armando redes de trabajo con personas que están situadas en distintas regiones del país, que yo creo que eso hoy día es algo que tal vez hace 5 o 6 años no era tan fácil. Hoy día sí es muy fácil estar trabajando dentro de Chile, con equipos dentro de Chile y también con otros países, ¿no? Si uno mira hoy día el territorio del Norte Grande, para nosotros, Antofagasta, Iquique, Arica, estamos trabajando colaborativamente con universidades de Perú y Colombia, tanto en investigación como en la formación de personas, como en trabajo académico conjunto. Entonces también el territorio hoy día, con virtualidad, es más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y cómo vamos ahí armando equipos de trabajo que nos permitan ir generando más bienestar y más desarrollo productivo y económico para todas las regiones. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera ofrecer la palabra de nuevo a los participantes. Nos queda un pequeño espacio para contestar algunas preguntas si es que ustedes quieren hacerlas. Yo tengo una pregunta. Sí. Jaime Torreal Álvarez. Sí, en relación a la presentación del subsecretario, quisiera saber la opinión de los panelistas. Él habló de ciertas iniciativas en el foco regional y de ciertos desafíos en el foco regional. Una de las iniciativas dijo regulación de vacantes máximas y de los planes de crecimiento de las instituciones. Y en los desafíos planteó asegurar pertinencia al territorio de la oferta. Creo que un tema que no es complejo, es muy complejo regularlo. Y quizás, en opinión de ustedes, sería interesante conocer al respecto. Le ofrezco la palabra a alguno de ustedes que quiera responder, reaccionar a eso.
Ok. En términos generales se me hace complicado hablar de regulaciones a oferta, en términos ya sean por el tipo de carrera que se tenga que dictar o por la cantidad de estudiantes que puedan estar. Yo creo que lo que se tiene que estimular y el deber de estimular es que los sistemas de aseguramiento de la calidad funcionen. Es decir, si yo estoy creando una carrera supuestamente con mucha masividad, lo que tengo que demostrar es que a pesar de la masividad estamos formándolos bien. ¿Ah? Y para eso los sistemas de calidad, todos pensamos que lo estamos formando bien. Entonces lo que necesitamos es contrastes en términos de que los sistemas de aseguramiento de calidad internos de las instituciones y también los externos estén funcionando bien y que estén entregando los incentivos correctos para que las personas que se estén dentro de porque si no entramos en una situación ya donde las instituciones empiezan a perder autonomía. Y eso es, para mi gusto, es un poquito peligroso. Eso es lo que podría comentar en términos generales. Yo creo que nuestro sistema normativo de educación superior, que hemos visto crecer y consolidarse de muy buena manera en los últimos años, tiene algunos pendientes. Uno de esos pendientes es tener un excelente sistema de prospección laboral y que tiene que ser a nivel de educación superior completa y que nos permita a todos entender cuáles son las dinámicas futuras del trabajo, de la investigación, del desarrollo del país. Conversábamos antes en el café que esta prospección además es amplia disciplinaria. Tiene que ser tanto para el nivel universitario como para el sector técnico profesional y tienen que ser esfuerzos globales importantes, porque la mayoría de nuestras empresas son medianas y pequeñas. En general no hacen mucha diferencia si lo que van a necesitar es un ingeniero tipo A o un técnico nivel superior tipo B, ¿no? Tienen más bien una idea bastante general del tipo de competencias que van a querer, ¿no? Pero luego entonces es una responsabilidad de las instituciones de educación superior ver cómo esto se articula en términos de programa, de certificaciones, de acreditaciones. Y sabemos también que la prospección es difícil, es multivariable, tiene que ver con proyectos de inversión, tiene que ver con temas internacionales, tiene que ver con cambios muy rápidos que están pasando hoy día en tecnología. Y tenemos la experiencia en el país que incluso en industrias altamente desarrolladas como la minería, el país se demoró muchos años y una inversión muy alta en lograr entender realmente cuáles son las proyecciones de demanda laboral para los próximos años. Entonces, tenemos conocimiento, sabemos que esto es difícil, que se requiere una inversión ahí y que es de todo sentido que esto se haga a nivel global y que no estemos cada institución haciendo nuestra propia prospección en cada una de las regiones donde estamos. Sí, el subsecretario dijo varias cosas respecto de la oferta, que tenemos que ir transitando hacia programas que duren menos. Es una tendencia mundial, un mundo que cambia muy rápidamente e interesante. Lo otro que yo rescato es que, y que se asume de lo que comentó, la importancia de la educación complementaria a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo ámbitos más bien tecnológicos, porque eso va cambiando. Entonces, lo otro que planteó, o más bien lo otro que yo interpreto es que es que el sistema pueda ser más articulable hacia el futuro, digamos. Es más escalable. Y reconoce también el subsecretario algo que yo le voy a poner número, porque la subocupación es toda aquella labor que realiza una persona para la cual está sobrecalificado. La subocupación en el año 2010 en Chile era del 13% de la fuerza laboral, 850.000 personas sobrecalificadas. Y al año 2022, con un país que empezó a crecer mucho menos, ese nivel alcanzó el 20,3% de la fuerza laboral, 1.812.000 personas subocupadas, es decir, sobrecalificadas. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que más allá de regular la oferta, debiese haber un sistema, al menos que le entregue
al estudiante la información para que sepa qué tipo, para que sepa si la carrera que está eligiendo le va a dar o no proyección laboral en su región o en otra región o afuera de Chile o lo que sea. Yo creo que esa información es importante para mejorar la toma de decisiones en un contexto de un mundo cambiante y en un contexto de un mundo que está, o un país que está creciendo menos o que ha crecido menos. Para poder evitar la frustración que provoca sobrecalificarse, independiente de quién lo pague, si lo paga el Estado o lo paga la persona del bolsillo, y también porque es muy caro para el país esa falta de información. Caro para la familia y caro para poder destinar los recursos públicos también. Entonces, yo creo que a lo que va el subsecretario es que ese sistema de prospección al menos levante la información para una mejor toma de decisiones para un estudiante que además está cambiando porque cada vez es mayor. Nosotros en INACAP, por ejemplo, en los últimos 4 años se ha duplicado el número de estudiantes que tienen más de 30 años, del 6% al 13%. En los últimos 4 años nomás. Y estimamos que eso va a seguir así hacia el futuro. Entonces, el perfil del estudiante nuestro es muy distinto. El 44% de nuestros 107.000 estudiantes de pregrado trabajan y estudian al mismo tiempo. Entonces, la realidad social de ellos es muy distinta. Es muy importante para ellos que nosotros le entreguemos la información respecto de si le va a servir lo que está estudiando o no le va a servir para lo que está buscando al menos. Yo creo que va por ahí, creo yo. Bueno, creo que deja además información para el próximo encuentro que esperamos hacer sobre el tema, porque es un tema que se le presta realmente menor atención que la que merece y al cual ha querido realmente tomarlo por esa razón, porque es un tema país y es vital para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo adecuado de la educación superior de nuestro país y de su aporte al desarrollo general. Así que yo quiero agradecer primero a los panelistas, a Claudia Peirano, rectora de la Universidad de Santo Tomás, a don Claudio Rojas, también rector, y al rector Lucas Palacios, que además es nuestro anfitrión, a quien le agradecemos también la posibilidad de haber estado aquí. Y a todos ustedes por la atención y a quienes nos han seguido por la online, que es un número bastante considerable. Así es que, señor presidente de Aequalis, si usted quiere cerrar el... No lo quiere cerrar. Pero, hay un café ahora. Ok, entonces tomemos un café porque este es un conversatorio y tiene que ser muy grato y muy agradable, y ya lo es estando aquí por la generosidad de los anfitriones. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora un poco más.